Nuestro cuerpo es en gran parte vibración y agua, que se regenera cuando el sonido nos toca de verdad. Hoy estamos acá con Paula y Raz, bienvenidos a este espacio, gracias por aceptar la invitación. Y como siempre, aquí hablamos de regeneración y hoy vamos a hablar de la regeneración del sonido. Y ustedes que tienen un emprendimiento tan bonito, bueno, ya no es un emprendimiento, ya es una mega empresa, no mentira. Sí, quiero que nos cuenten como esa visión de ustedes sobre la regeneración del sonido y empecemos entonces por quienes no los conocen, que nos cuenten un poquito como de dónde sale, de dónde se crea esta iniciativa, cómo se unen ustedes dos para crear Circle of Sound. Claro que sí, bueno, nosotros somos de Circle of Sound, Paula Vélez, y gracias primero que todo por invitarnos. Amo contar nuestra historia porque siento que es una historia que puede darle fuerza a muchas personas a creer que pueden cambiar de carrera, que pueden cambiar de vida, que pueden cambiar de camino. Porque a veces por miedo no permitimos hacer estos cambios que de verdad nuestra alma está pidiendo. Nosotros comenzamos The Circle of Sound hace 10 años como un camino personal, como meditación, como crecimiento personal. Yo lo encontré por primera vez en Bali hace 10 años y me ayudó demasiado a sanarme, a conectarme. Yo no podía creer que por vibración y sonido pudiera llegar a los estados que llegaba. Yo decía, yo no me he tomado nada. Porque me decía, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero es casi como eso. Sí, es demasiado mágico. Y previo a esto viví 20 años en Canadá y hacía algo muy diferente. Era interiorista, diseñadora de espacios, donde logré la misión de la mente. Donde llegué a presentar y a diseñar restaurantes para un programa de televisión que se llamaba Restaurant Takeover, donde diseñaba restaurantes en 5 días, aparte lo presentaba. Y llegué a ese goal, a ese sueño de mi carrera. Cuando llego ahí, algo por dentro me dice, ahora sigue la misión del alma, o sea, hay algo más. Esto no es, yo no he llegado. Y ahí empieza ese despertar, empieza ese cuestionamiento y me lanzo. Ahí es cuando me voy a Bali, después conozco a Raz y bueno, continúa. Y ahora Raz, tu versión de la historia también. ¿Cómo Sí. encontraste este camino? Siempre me encanta el sonido, música, pero también el sonido de la naturaleza, caminando en un bosque, escuchando los pájaros, los ríos, el viento, pero también empecé a tocar guitarra cuando tenía 18 años. Pero siempre fue una manera de calmarme, no tenía mucha interés a aprender canciones o ser en un grupo o algo así, fue just para sentarme con la guitarra y como viajar en el sonido. Y creo que mi primer encuentro fue en un music festival en Nueva York, que estaba saliendo y yo vi a esta persona con 2 gongs grandes y una silla entre los dos. Y él me dijo, hey, ven, sentarte. Y yo sé, ¿qué? ¿Por qué no? ¿Y qué es eso? Y me senté y fue una experiencia increíble. Y creo que es como mucha gente empecé en este camino, porque no piensan que el sonido tiene un poder para meter en estos estados tan profundos. Pero después de esto, la vida, muchas cambias y todo. Estaba en la Fuerza Aérea por como 6 años. Wow. Y sí, Militar. Un militar que después ya crea sonido. Eso fue un parte de mi vida muy interesante y muchos aprendizajes en maneras duras y de verdad perdí mucha de mi esencia de la artista, porque antes me encanta escribir y tocar música, todo eso, pero durante esa época de 6 años fue una época, no sé, oscuro, hasta encontré a Paula en Lisboa y no, ella me contó su experiencia de su primera meditación con cuencos y eso despertó
todas mis memorias de la primera vez con los gangs, y I was like, oh, porque compré uno después de esa experiencia y no he usado por muchos años, y creo que yo compré mis primeros cuencos el día después, esta historia de Paula, y eso empezamos con una práctica personal. Ajá. Sí, porque estaba terminando mi contrato y eso es un poquito antes que pasamos a vivir en Guatemala por un año, y sí, todo comenzó A fluir sí, a través del sonido. A fluir. Qué bonito, sí, esta historia de amor y de conexión tan poderosa, como cuando uno lo une a algo que realmente es más transformador, ¿no? Más desde el propósito, más desde el alma, en vez de como admirar a la gente. A veces uno admira a las parejas por la parte mental solamente. Sí. Y no se conecta tanto con esa esencia del otro, entonces esa historia es muy inspiradora. Y bueno, hablemos de regeneración, hablemos del sonido y cómo ustedes creen, con datos, con los estudios que se han hecho y también con la experiencia de lo que es el sonido, ya viéndolo en las transformaciones de la gente, ¿no? ¿Cómo podemos concebir la regeneración a través del sonido? ¿Ustedes cómo lo ven? El cuerpo humano es como perfecto, un perfecto medio por el sonido, porque estamos más o menos 70% de agua. Si estamos pensando en estructura molecular, es más 99.9. Y cuando estás tocando estos instrumentos ricos en armónicos y usando como intervalos y en una manera para sonar con intención, es impresionante como esa vibración y que hace en el cuerpo, el efecto para ayudarnos a meter en estados más profundos. Si estamos pensando en las ondas cerebrales, como es mucho más fácil a meter en estados de alfa o theta, en ayudarnos mucho para activar el sistema parasimpático nervioso, y con todos esos procesos pasando en el cuerpo, es impresionante que puede pasar con alguien. Sí, el sistema parasimpático es el que se calma también, ¿no? Sí. Entonces también la mente en calma puede lograr cosas que no sabía que podía hacer cuando estamos como piloto automático. Sí. Yo creo que también eso es parte de la regeneración, de ver cómo la mente va, sí, regenerándose, creando cosas nuevas a través del sonido. Y ahí es donde de verdad nace esa creatividad auténtica al máximo, ¿cierto? Por eso los trabajos en equipo, por eso el sound healing ayuda tanto para este tipo de grupos en empresas que están creando nuevos proyectos. Antes de estas reuniones, hacer sound healing está comprobado que ayuda a ese nivel de creatividad y de productividad, ¿cierto? En Estados Unidos ya muchas empresas como Apple, empresas grandes, hacen sound healing antes de las reuniones. Entonces es algo que ya está comprobado, y verlo en Colombia ha sido muy bonito, porque cuando llegamos hace 7 años, la verdad yo nunca me imaginé que iban a tener esta acogida. Exacto, que Sound Healing iba a ser de verdad nuestro trabajo, nuestra vida, y empezamos a compartirlo de una manera muy natural. Nos empezaron a decir, ay, pueden hacer un Sound Healing acá, y nosotros, bueno, pues no lo hacemos para las personas, solo para nosotros, pero ¿por qué no? Y así empezamos a compartirlo para empresas, para grupos, para celebraciones de vida. Ha sido muy bonito porque hacemos celebraciones de vida y hemos hecho funerales. También. ¿Cierto? Que a la final es continuación de la vida. La vida y la muerte, sí. Exacto, ese círculo que termina y comienza, que no para. Entonces ha sido muy bonito y muy bien recibido acá en nuestro país, o sea, en mi país. Sí. Ha sido demasiado sorpresivo lo bien recibido que ha sido, y como todos a la final necesitamos calma y alimentar todos nuestros cuerpos, no solo el físico. El cuerpo mental, el cuerpo emocional, espiritual, sí. El campo energético, ¿cierto? Incluso Entonces, astral, que claro. lo decíamos ahorita también. Sí. Sí, es que pues yo lo he hecho y es espectacular. A mí me cuesta, yo soy muy mental, y justamente por eso también creo que vivo en este espacio de bosque y naturaleza, porque
Creo que todos en este momento del mundo necesitamos esos espacios que antes yo creo que se daban un poquito más naturales, Sí. tal vez. Hoy es más consciente porque tal vez el ritmo va más rápido, el tiempo es más apremiante, queremos lograr resultados, queremos estar muy en la mente, ¿no? Y entonces a conciencia tenemos que parar momentos para, ¿no?, regenerar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma. Y sí, a mí me cuesta a veces, yo trato de irme, y ahorita me contabas, Raz, que quiero que lo cuentes también acá, es qué es lo que pasa con ese sonido que no es igual a los otros sonidos, y ahí es donde la mente se tiene que rendir, ¿no? Como... Sí, me gusta empezar con la idea de sound healing, la frase en inglés, porque creo que es importante, porque escucha más en Europa, latinoamericana, donde el inglés no es el idioma, pero creo que es porque las raíces de las palabras, por ejemplo, como sound en inglés, obviamente tiene la cosa que es una frecuencia que podemos escuchar, pero también significa que también es cerca a razón, como, y cuando tenemos un sonido como con razón, con una que los griegos dicen el logos. Sí, es más como una armonía, con razón, con intervalos, porque hay el serie armónico que existe, es una ley de la naturaleza y funciona de una manera también como la luz, es una onda diferente el sonido de la luz, pero la manera que un luz blanco cruza un prism y expande en los 7 colores. Si pensamos en sonido tiene un sonido fundamental que es la frecuencia más bajo, pero también tiene la parte que es los armónicos, son los colores. Si estamos pensando en un metáforo, y esos armónicos podemos escuchar en muchos instrumentos, pero los instrumentos que usamos en sound healing mucho más, porque son diseñados para tener esa amplitud de armónicos. Y si pensamos en healing, como en inglés, es para to make whole. So estamos pensando en regeneración. Sí, y llega también de to make whole, entero o completo, pero también holy también. So todo tiene esa raíz en esa manera. So cuando estamos haciendo sound healing de verdad es como regeneración, porque creo que en el corazón de la palabra de regeneración, perdón, es continuación. Pero es aparte de música, porque música tiene sus propios principios como ritmo, armonía, melodía, y hay otras cosas, pero la idea con sound healing es no hay ritmo específica, no hay armonía que uno repetita, sepa, porque la mente siempre está buscando patrones, formas, siempre está anticipando cosas, o estamos intentando a llegar a la presencia, y eventualmente, ¿qué pasó con la mente? Es como, no hay patrón, no puedo encontrar. Se rinde. Y ya es como un estado de... Y mucha gente habla de eso. Los primeros, como a veces, depende del grupo, con su experiencia, meditar en estas cosas, pero los primeros 10 a 15 minutos puedo sentir la energía de la gente, la mente está... Todavía está ahí cargado, ¿no? El espacio. Y después, como ese punto, rendición. 10, 15, 20 minutos, es como... Ya. ¿Y por qué no pueden buscar? No hay un patrón a buscar, es muy abierto y puedo escuchar los armónicos mucho más. Y el cuerpo, no estamos solo escuchando con la oreja, con el oído, estamos escuchando con todo el cuerpo, porque el cuerpo es para recordar esa armonía, porque somos la naturaleza. El ser armónico, como las ondas de luz, todo es parte de las leyes de la naturaleza, y somos naturaleza, no estamos aparte de la naturaleza, somos naturaleza, es para recordar eso, y es ese principio, el uno y la multidad, esa luz blanca, hasta fractales, de muchos colores, el sonido fundamental, como los armónicos, llega sobre
esa fundación y es para recordar eso, también es parte de la regeneración espiritual, porque estamos hablando, somos muchos cuerpos. Sí. Eso es muy importante, podemos tener regeneración emocional, mental, mental, física, espiritual, y es para recordar ese uno y la multitud, que todos llegamos, tenemos esa chispa del divino de adentro. Y creo que lo que más necesitamos es ese espacio de rendición. Creo que es un momento en la vida donde necesitamos simplemente estar en calma. Ahí es cuando nos regeneramos, ahí es cuando las nuevas ideas llegan. Ahí es cuando esa ansiedad, esa depresión se va, ¿cierto? Y llegamos a ese estado de conexión y de calma, de ser y estar. Esa presencia, esa palabra que ahora escuchamos tanto, presencia, es esa rendición de siempre estar pensando en lo que sigue. Y de siempre estar pensando en hacer todo rápido, porque nos cuesta caminar más lento, nos cuesta pensar un poquito menos y conectarnos, ¿cierto? Por eso en Sound Healing, una de las palabras más importantes, como defino yo el Sound Healing, es la sutileza. Y son esos espacios entre un sonido y el otro los que hacen que te lleven a ese lugar. Ese lugar de paz. No es tocar el cuenco y después el otro porque hay un momento de silencio. No, ese momento de silencio es el más importante para integrar. Para integrar, para rendirse, para dejarse llevar. No, me imagino la potencia que tiene esto. Pues no los he visto en un trabajo en equipo y sería muy chévere que nos cuenten un poquito de esas experiencias también, de la retroalimentación que les han dado, como de la gente que lo ha hecho, ¿no? Y ahorita hablábamos que lo más bonito de todos es que lo repiten. Y eso ya da cuenta de que pues es algo que lo siente la gente, ¿no? ¿Qué les han dicho a ustedes como clientes que ustedes que vuelven y qué beneficios les han traído? ¿Cuál ha sido como esa experiencia? A nivel empresarial, que hacemos muchas empresas, de ellos bancos, aseguradoras, ¿no? Ha sido muy bonito porque siempre nos llaman buscando esa conexión entre los equipos, entre ellos, porque cuando ellos están conectados, cuando están en esa misma sintonía, en esa armonía, es cuando de verdad se logra como empresa también eso que tanto quieren llegar, ese goal, ese proyecto, ¿cierto? Fluye de una manera más fácil. Entonces hacemos muchos grupos empresariales enfocados a esa alineación del equipo. Porque supongo que también la mente y el pertenecer a esos grupos empresariales y tal, siempre está uno como con la idea de tengo que decir cosas importantes, tengo que dar ideas buenas, y esa misma como presión mental no te deja darlas. Claro. Sí. ¿No? Entonces, como que calmar ese ego que está ahí para protegernos y que no hay que satanizarlo ni nada, pero creo que eso hace que también haya empatía, haya más escucha, supongo yo, entre las personas, ¿no? Sí, y a veces estamos en esos equipos y están buscando respuestas, soluciones, pero por afuera. Y la mejor manera para buscar estos es para crear un espacio interior donde pueden volver a tu esencia y reconectar con esta esencia, porque desde ese punto todo llega. Todo fluye. Y eso es el punto que es un buen punto para hacer decisiones y todo, no cuando estamos en velocidad, tengo que hacer esto, De afán. Sí, porque la naturaleza no tiene afán, tenemos que recordar, somos la naturaleza. Sí. Es una buena tema en el calendario maya, hay una carta que es la semilla. Es como la semilla no tiene que aprender a crecer. La semilla solo crece porque tiene la inteligencia adentro. No está mirando a otros buscando a esta semilla es más bonita que esta. Está creciendo más rápido que yo. Eso es a recordar esa parte y que estamos hablando del ego. Es como hay una cita que es chévere. The ego makes a terrible master, but a great servant. Sos un maestro horrible, pero sí está servidor. Espectacular. Es importante tener ese equilibrio porque es parte de nuestra biología y eso, pero creo que si vamos a
por el proceso de evolucionario, Sí, perdón, evolución. es más, ya estamos en el punto física, pero es más con la conciencia. Claro, claro. Uno de nuestros primeros eventos empresariales fue con doctores, Ajá. con médicos, y fue súper Ah, no, intimidante. esos son los más. Y esos son los. Fue pues, súper intimidante. claro, porque ellos tienen acá Claro. los científicos. Y estábamos súper intimidados. Y otra cosa que cada vez entendemos más es que si nosotros mismos no soltamos las ideas, los miedos, entonces, ¿qué vamos a transmitir? Porque a la final la Sound energía Healing se transmite. es un amplificador. Nosotros estamos Claro. amplificando todas las emociones. Entonces, o sea, nos costó un poquito calmarnos, lo logramos, pero lo bonito fue al final ver todos estos doctores acercándonos y diciendo, ¿qué fue esto y por qué no hay más? Ajá. O sea, todo el mundo necesita vivir esto. Y para nosotros fue una retroalimentación increíble, pues viniendo de ellos. De Exacto. semejante como. Y creo que ese fue uno de nuestros primeros eventos. Sí, o sea, fue y hace fue como, muchos ok, años. Esto sí Gracias. se puede, o sea, gracias porque Sí. nos abrieron el camino, Sí. casi Y que les dieron permiso de. exacto. Sí, porque fue antes, fue como Sí. estamos haciendo cosas cuando empezamos en yoga studios Sí. y eso, y ok, pero es gente que quiere estar allá, quiere estar está allá. empacando de Es estar allá, diferente, pero sí. es diferente Sí. cuando cambia por empresas, porque esa Claro. gente a veces no No quiere. son estar ahí. obligatorios de estar allá, eso es De otra acuerdo. cosa. Sí. No, y lo que yo pienso es también es muy fácil, ¿no? Porque se ha llevado yoga y meditación a las empresas, que claro, hay gente que se conecta un montón y tal, y súper chévere, pero creo que cuesta un poco más. Sí. Que en cambio esto que ahorita tú me decías, ¿no? Es sentarse en una colchoneta y ya. Y ya. Acostarse, mejor aún. Perdón, acostarse. Acostarse, Sí. a recibir unos sonidos espectaculares. No tienes que hacer nada. Nada, Sí. no tienes que hacer nada, solamente ir y acostarte, ya, o sea, no, lo máximo. Sí, eso permite también que sea más factible que la Sí. gente tan mental pueda ir. Conectarse. Pueda ir, porque no tiene que hacer nada raro, una pose de yoga. Sí, no, ¿Te acuestas? Súper, bueno, no, para cerrar quiero que nos cuenten, pues aparte de lo que hacen, retiros, también, pues como dijeron ahorita, sesiones en particular dentro de las empresas, tienen un tipi también dentro de su hogar, que es abierto para la gente ir los fines de semana, ¿no? No, lo hacemos una vez al mes. público en 2 horarios y simplemente haces tu reserva y puedes ir. Tengo personas que van cada mes, Ah, excelente. como su práctica personal, como ese reseteo de energía que necesitan Para regenerar. para regenerar. Para regenerar las ideas y el corazón, porque sí, es Sí, verdad, ahorita nos cuidábamos sí. mucho en el cuerpo, nos cuidamos mucho de comer bien, de hacer Sí. ejercicio, pero la mente no nos la cuidamos tanto. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, Y lo que más nos estamos enfocando ahora es en las formaciones, ok. porque queremos esparcir esta medicina del Ujú. Sound Healing de una manera bonita, consciente. Ujú. Estamos haciendo formaciones de 32 horas Súper. intensivas donde las personas pueden de verdad aprender, porque es que, a ver, esto han sido 10 años de nuestra vida y a Claro. veces tomamos todo como un curso y listo. Y no solo eso, estamos creando una comunidad con todos estos estudiantes para que hagan sus prácticas Ujú. en hospitales. Ya nos abrieron la puerta en un hospital, en unas salas de quimioterapia. Ay, qué Entonces, donde ellos lindo. pueden ir a hacer sus prácticas sirviendo, porque ese es El círculo. punto, Exacto. claro, eso es lo que realmente va regenerando. Exactamente. Y se va como ampliando, ¿no? Ujú. Sí. Se va Entonces, volviendo más que un curso, es una una red. comunidad Mm. que nos soñamos que crezca desde esa conciencia y desde esa verdad. Ay, qué bonito. ¿Y el otro proyecto? Sí, Ah, y el bueno. otro- Así rapidito para cerrar. El otro proyecto Pues no es, hay afán, pero- por muchos años gente Sí. nos pregunta, hey, ¿tienes algo en Spotify o que puedo escuchar como Claro, en en la mi noche, casa. Sí, claro, en mi casa. calmarme Sí. o usar para meditar? Ujú. Y por fin hace un año empezamos a grabar 5 canciones por un álbum que se llama Lunar Passage. Y Pasaje creo lunar. que, Ujú. sí, y yo creo que también de este tema de regeneración, la luna es un gran metáforo por eso, porque siempre es Un en ciclo. sus ciclos Sí. y es más importante como pensar en esos ciclos, porque
como estamos hablando, regeneración es la idea de continuación y es más como a ver como tiempo cíclica, no lineal. No lineal. Pero con todos estos conceptos que estamos hablando de la tema de sound healing, como no hay ritmo, como sonidos muy expansivos, como poco melodía, más intuitiva. Sí. Esto espero que va a ayudar a la gente para dormirse Ay, más tranquilos, pero incluso también cocinando de pronto. sí, para comer. meditar. Es diseñado por un viaje interior, pero cuando estoy lavando los platos, a mí me gusta poner y como viajar. Sí, y es no, verdad. a mí me encanta, sí. Y sí, eso fue la idea para dar nuestra gratitud para la gente y sí, tener este álbum. Ay, qué Ya chévere. pronto sale Creo que el 17 de febrero. Ya casi, Todas que las estemos plataformas. atentos ahí a mirarlo. Bueno, no, pues gracias por haber estado acá en este espacio, por contarnos estas historias que nos llevan como a una dimensión un poco desconocida, pero mágica Sí. también. Y bueno, a todos también gracias por escucharnos. Ujú. Gracias, Gracias Maya, a por ti. la invitación.